Hola, yo de nuevo. Hoy quiero compartirles algo interesante sobre las personas sin espiritualidad, sin virtud, ya que me he topado con muchos de estos que nada se toman en serio, son el ejemplo de alguien conforme con la miseria, tanto que hasta la defienden. Son estas personas que tienen la estructura mental basada en memes y productos de televisión, que no reflexionan, bultos con ojos, los llamaría yo, personas que no pueden permitir que alguien aspire a algo mejor y que quieren que todos estén en su mismo nivel de mediocridad, y lo que hacen es tratar de insultar o menospreciar el trabajo de otros. También los hay quienes tratan de convencerte de que no luches por lo que realmente quieres o por lo que realmente sueñas. A estos los llamaría hedonistas, ya que piensan que el fin último de la vida se trata de disfrutar y alcanzar el mayor goce posible. Y también de los más inteligentes, que están basados en ciencia, aunque es una ciencia vacía, materialista. Suelen ser ateos y tienen su forma de pensar sustentada en teorías de Copérnico, Darwin, Freud, probablemente aduladores, grandes aduladores de la inteligencia artificial, y que solo te llevan a minimizarte, desvalorizarte como ser humano y hacerte caer en una mentalidad en la que nada tiene sentido y que además es completamente servil al sistema. En fin, comencemos. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su libro El ocaso de los ídolos o Cómo se filosofa a martillazos, dice: ¿cómo es posible que jóvenes que consagran su vida a los fines más espirituales no sientan el instinto primordial de la espiritualidad, el instinto de conservación del espíritu, y beban cerveza? Es evidente que el espíritu no depende de la instrucción académica ni de los conocimientos que se imparten en las universidades, ni se halla en los libros. Pues dijo Gandhi que la espiritualidad no es cuestión de conocimientos escritos ni de discusiones filosóficas, más bien se trata de robustecer el corazón por encima de toda medida. Porque se puede tener muchos títulos, pero esto no convierte en buena persona. Incluso se puede ser muy mala persona teniendo muchos estudios, y así algunos usan sus conocimientos para hacer daño, delinquir o ser corruptos. Dice la tabla de Cebes que los conocedores de las ciencias no tienen ninguna ventaja para ser mejores que los otros hombres, pues nada impide saber letras y tener toda clase de conocimientos y ser borracho, intemperante, avaro, injusto, traidor e insensato en grado máximo. Precisamente Nietzsche habla de los que beben en las universidades, los borrachos, y es que en esos centros educativos que deberían ser templos de estudio, hoy se ingiere alcohol más que antes, y hasta drogas, asegura. Y esto me recuerda mucho a la ilustre Universidad Mayor de San Andrés, aunque cualquier otra universidad también adolece de lo mismo, más si es una universidad privada. Dice Nietzsche: tengo a veces contacto con universidades alemanas. Hay que ver la atmósfera, la espiritualidad pobre y sosa, tibia y contentadiza en que se desenvuelven ahí los eruditos. No me canso de denunciar la influencia desespiritualizadora de nuestro medio científico actual. No hay nada que perjudique más a nuestra cultura como el exceso de especialistas arrogantes y humanidades fragmentarias. Nuestras universidades son, sin proponérselo, los invernáculos propiamente dichos de esta especie de atrofia de los instintos del espíritu. Por desgracia, las universidades, al igual que las escuelas, se han desespiritualizado por completo y se han vuelto centros de adoctrinamiento, en donde ya no tiene lugar la individualidad propia de la espiritualidad. La dura esclavitud a la que hoy condena la enorme extensión de las ciencias ocasiona que los espíritus más amplios, más ricos y más profundos no encuentren ya ni una educación ni los educadores adecuados a ellos. En efecto, son los hombres de talento, los dotados de virtud, los más perjudicados con las instituciones educativas, las cuales los nivelan e intentan hacerlos útiles al sistema u orden establecido. Señala Derrida en su libro del espíritu que en primer lugar encontramos la sumisión del espíritu en la inteligencia, en el entendimiento, el cálculo, la vulgarización masiva, el reino de los literatos y estetas, de todo aquello que es solamente espiritual, entre comillas.
Así, esta pretendida cultura intelectual no manifiesta más que un simulacro y la falta de espíritu, la dimisión del espíritu delante de la autoridad calculadora del entendimiento. El espíritu ha sido sometido por la mente desde que ésta únicamente considera la experiencia material. Este debilitamiento de la espiritualidad empezó con el avance de la ciencia moderna, que, dijo Blavatsky, solo estudia la evolución física y nada sabe de la espiritual, que obligaría a los contemporáneos, a los científicos contemporáneos y sabios contemporáneos, entre comillas, confesar su inferioridad respecto de los antiguos filósofos, los sabios de la antigüedad que se elevaban hasta el incognoscible. Los antiguos llegaban a la cúspide de la sabiduría atalayando la verdad. Eran sabios completos. En ellos, ser intelectual y ser espiritual era lo mismo. Los intelectuales de hoy, en cambio, están espiritualmente huecos. Y esto es porque la exagerada subordinación a los hechos físicos ocasiona la pujanza del materialismo y la decadencia del espiritualismo, puesto que ni las escuelas ni las universidades se preocupan por el desarrollo espiritual. Menos las personas se interesan en cultivar su interior y solo quieren ser como la mayoría. Esto me recuerda mucho al caso de Javier Santaolalla y Quantum Fracture. No recuerdo su apellido ni su nombre, pero estas dos personas claramente materialistas. Incluso te podría decir que también me recuerda a Diego Rusarín con su famoso materialismo dialéctico. Søren Kierkegaard, en el concepto de la angustia, dice: los hombres no quieren complicarse las cosas y saben que basta aconsejarse con fulano y mengano para verificar sin otro expediente que se es una persona normal, como lo son la mayoría. Y además, nunca faltarán dos señores responsables que atestiguen que la cosa es así. Desde luego, el medio más probado para liberarse de las inquietudes del espíritu es hacerse inespiritual. Cuanto primero mejor. Los hombres de hoy no quieren pensar ni reflexionar, y para eso, ¿qué mejor que mantener dormido su espíritu, para no despertar la conciencia y no angustiarse? Las personas solo pretenden ser felices. En el hombre sin espiritualidad no hay ninguna angustia. Es un hombre demasiado feliz y está demasiado satisfecho de sí mismo y falto de espíritu como para poder angustiarse. El hombre espiritualmente pobre, sin contenido, se siente realizado, o al menos cree ir por el buen camino. Claro que su pretendida felicidad se funda en placeres sensuales y cosas materiales. Si pierde estas cosas, su dicha se esfuma. Y en lo que respecta a las inquietudes del espíritu, lo mejor será dar con una explicación que las niegue, o que a lo sumo afirme que han de ser consideradas como ficciones poéticas demasiado picantes. Obviamente, estas personas inespirituales reprimen su espíritu cuando éste quiere manifestarse mediante la reflexión o mediante alguna culpa o remordimiento. Ellos huyen del llamado de la conciencia para seguir siendo felices, entre comillas, aunque esa felicidad es más como un autoengaño. Asegura Kierkegaard que para los faltos de espíritu no hay ninguna autoridad, como la misma veneración adoran la cabeza hueca más que al héroe. Pero su verdadero fetiche resulta en todas las circunstancias el charlatán. Como estas personas no valoran la espiritualidad, pues no hay para ellos espíritu grande o pequeño, sino que todos son similares o valen lo mismo. Por eso no reconocen autoridad y solo oyen a los que les halaguen y les animen a seguir siendo como son. Ahora bien, en cuanto a desarrollar espiritualidad, Nietzsche dice que hay que aprender a ver, habituar la vista a la calma, la paciencia, la espera serena. He aquí el adiestramiento preliminar primordial para la espiritualidad, el no reaccionar. No reaccionar instantáneamente a los estímulos, sino llegar a dominar los instintos inhibitorios aisladores. Lo esencial es precisamente no querer ser capaz de suspender la decisión, es decir, saber decirse que no. Esto es dominarse, quiere decir vencerse a sí mismo y no ceder a los apetitos, porque esto implica debilitar el espíritu, cuando uno se entrega innecesariamente a los placeres de los sentidos, afirma. Toda la falta de espiritualidad, toda vulgaridad, obedece a la incapacidad para resistir a los estímulos que fuerza al individuo a reaccionar y seguir cualquier impulso. En muchos casos,
Esta incapacidad supone morbosidad, decadencia, síntoma de agotamiento y casi todo lo que la grosería poco filosófica designa con el nombre de vicio, y se reduce a esta incapacidad fisiológica para no reaccionar. Para no reaccionar se requiere ser fuerte, por eso los espíritus débiles son presas fáciles de los estímulos, mediante los cuales son seducidos y quedan atrapados en el mundo de la materia, embelicados con espejismos. Precisó Otto Weininger que la verdadera liberación del espíritu no puede procurarla un ejército por muy grande y aguerrido que sea, sino que cada individuo debe luchar si quiere conseguirla para sí. ¿Contra quién? Pues contra todo lo que en la propia alma sirve de rémora. Es decir, en palabras fáciles, uno ha de luchar contra sí mismo y salir victorioso, porque lo más peligroso está en uno mismo. La mejor manera de adquirir esta sabiduría para ser fuerte y dominarse y fortalecer el espíritu es desde luego mediante la filosofía, que como sentenció Séneca, forma y moldea el alma, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que no. La filosofía trabaja sobre la espiritualidad y con ella se logra la liberación, o al menos se deja de ser esclavo de los sentidos que escarnecen el espíritu. Pero, ¿cómo se adquiere la filosofía? En principio se puede encontrar en forma escrita o en forma oral. Un segundito. Están ladrando mis perros, pero vamos a dejar pasar. Voy a seguir, voy a continuar, no pasa nada. Pero, ¿cómo se adquiere la filosofía? En principio se puede encontrar en forma escrita o en forma oral. Sin embargo, ambos son palabras que solo adquieren valor cuando uno las pone en práctica. Lo más importante aquí es que sea el camino recto de la virtud, que estimule la conciencia. Hay que cuidarse de los falsos profetas, de los filosofastros, advierte Kierkegaard, que el hombre sin espiritualidad puede decir absolutamente lo mismo que haya dicho el espíritu más rico, con la sola diferencia de que el primero no lo dice en virtud del espíritu. El hombre sin espiritualidad se ha convertido en una máquina parlante, por eso no tiene nada de extraño que pueda aprender de memoria una retahíla de textos filosóficos, también como una confesión de fe o un recital político. La apariencia vence a la realidad, como sentenció Platón. La mayor perfección del mal es el parecer bueno no siéndolo. Por eso no se trata de palabras, incluso si las palabras fueran bellas y verdaderas, eso no significa que quien las diga tenga un gran espíritu o que sea una buena persona. Ciertamente, las personas sin espíritu les gusta hablar bonito. La cháchara y el parloteo se hacen cada vez más notorios en la medida en que uno dice algo sin sentirlo. Cuando repite algo que escuchó a otro o leyó en un libro, a saber, peor que lo haya visto en memes, cuando no le sale del espíritu o del corazón. Ahí nos advierte el buen Søren Kierkegaard que la perdición propia de la inespiritualidad es lo más espantoso de todo. Por eso, la inespiritualidad de la que estamos hablando puede poseer hasta cierto punto todo el contenido de la espiritualidad, pero no te hace bien, no como cosa espiritual, sino como broma, galimatías, frases hechas. O sea, se puede conocer muchas cuestiones espirituales o haberlas aprendido, pero realmente no tomarlas en serio o no ponerlas en práctica, como aquellos que recitan de memoria muchos pasajes bíblicos, versos que pueden ser muy espirituales y verdaderos, pero que no demuestran espiritualidad en tanto que sus pregoneros no están poseídos por el espíritu. Por más que tengan el contenido o la materia espiritual, que serían los conocimientos, les falta esa energía, esa chispa propia del espíritu, la cual no se aprende, sino que nace. Señala Kierkegaard que la falta de espíritu es un estancamiento de la espiritualidad y una caricatura de la idealidad. La nulidad espiritual no manifiesta su necedad en tanto que se puede disimular mediante el discurso, pero cuando éste ya se vuelve verborrea y molesta, la necedad queda descubierta, y resulta que esta supuesta espiritualidad no era más que un remedo de la verdadera. En efecto,
nada lo toman en serio, incluso podrían tener muchos estudios, pero precisamente toman sus conocimientos como distracción o pasatiempo. No los ponen en práctica para transformar sus vidas, sino que se quedan en la charla, en la palabra.